Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren ustedes excelentemente bien. En esta sesión número 2 de nuestra asignatura Fe Religiosa y Mundo Actual, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a analizar el objetivo de la asignatura, el objetivo general. ¿Qué es lo que queremos lograr, lo que queremos alcanzar una vez que hayamos terminado, que hayamos cursado todo el semestre? Y después también analizaremos cuáles son los temas que iremos recorriendo para lograr ese objetivo, es decir, cuál será el itinerario temático y de qué manera los diversos temas que iremos analizando se interrelacionan para lograr ese objetivo. Aunque ustedes van a encontrar las indicaciones precisas en Moodle, en la plataforma Moodle, acerca de su actividad, bueno, este video quiere precisamente darles la materia prima, digámoslo así, sobre la que ustedes van a trabajar y van a desarrollar la actividad correspondiente a este tema. Entonces, por favor, les pido que tomen ustedes nota, que si es necesario, pues le pongan pausa al video donde sea necesario para que ustedes anoten lo que vayan comprendiendo de lo que yo voy exponiendo, porque no se trata de que en el trabajo, en el entregable que van a subir a plataforma, ustedes simplemente, digamos, peguen o copien lo que yo vaya diciendo o lo que va apareciendo en la pantalla, sino que más bien de lo que se trata es que su reflexión, su comprensión del tema sea lo que se plasme en ese trabajo entregable. De tal manera que sus apuntes serán más bien la materia prima para que ustedes puedan pasar a su trabajo eso que vayan anotando y reflexionando. Muy bien. Entonces, yo les voy a compartir una presentación y a partir de ella expondré el tema. Muy bien, empecemos pues. Primero que nada, y conviene mucho recordar el nombre de nuestra asignatura: Fe Religiosa y Mundo Actual. El nombre de un servidor, Jorge Arévalo Nájera. Muy bien, vamos a empezar con el objetivo de la asignatura. Primero que nada, lo voy a leer y después lo desglosamos y lo analizamos. El alumno conocerá y valorará los dinamismos y las aportaciones que la fe religiosa, como expresión de la fe inherente al hombre, puede hacer para coadyuvar al desarrollo humano y abonar al esfuerzo de todos por construir un mundo más justo y humanizado. Pueden ustedes ver que he coloreado en color rojo algunas palabras, algunas frases que me parecen claves para entender este objetivo. En primer lugar, conocer y valorar. Esto ya nos va abriendo una comprensión del texto. No sé si al estar haciendo este video ustedes pierden de vista un poquito lo que aparece hasta arriba, pero de todas maneras yo lo leo por si es así. Primero, ¿qué se desprende de este objetivo, de la forma en la que está redactado? Se desprende que esta asignatura es una asignatura teórico-reflexiva, no únicamente teórica. No se trata de llenarlos a ustedes de conceptos religiosos, de conceptos que pues realmente no tengan nada que ver con su vida o con su interés. Es verdad que tenemos que establecer un marco teórico adecuado,
sólido, para que a partir de ese marco teórico, entonces ustedes puedan hacer su reflexión personal y entonces sí puedan valorar. ¿Valorar qué? Los dinamismos y las aportaciones de la fe religiosa. Es decir, estamos afirmando, esto es una hipótesis que habrá que comprobar desde luego, que la fe religiosa verdadera no es contraria a la razón y que es profundamente liberadora, es decir, que genera un dinamismo, un cambio permanente, siempre para mejor, en el sujeto religioso y que puede aportar al esfuerzo que la humanidad entera, que los colectivos humanos hacen por lograr un mundo más desarrollado, pero también más justo, pero también más humano. Y una de las cosas que queremos lograr en esta asignatura es quitarnos las telarañas de una comprensión errónea de lo que es la fe religiosa, que algunos la consideran como incluso enemiga de la razón. Pero yo diría más, yo diría que inclusive cuando se conocen los dinamismos de la fe religiosa, es posible darse cuenta de que inclusive cuando uno no es religioso, porque pues, no todos los sujetos son religiosos, se abren a la experiencia religiosa, a algunos no les parece de relevancia, y bueno, está bien, hay que respetar lo que cada quien decide en su libertad y en su dignidad, pero conocer a mayor profundidad los dinamismos de la fe religiosa nos permite valorar como elementos que, aunque no seamos sujetos religiosos, hay elementos que podemos tomar para nuestra propia vida para coadyuvar al desarrollo personal y social. También se desprende la siguiente afirmación de este objetivo. La fe religiosa es una expresión de la fe que puede sumar en la resolución de los grandes retos que enfrenta el hombre contemporáneo. La asignatura se llama fe religiosa y mundo actual. Es decir, son dos realidades, la fe religiosa y el mundo actual con sus retos, con sus exigencias. ¿Qué hace la fe religiosa ante estos retos y estas exigencias? Esta es una pregunta que nosotros podremos responder cuando vayamos un poco más avanzados en la asignatura. Muy bien, esto en cuanto al objetivo, que podemos reducir así: conocer, valorar los dinamismos y las aportaciones de la fe religiosa y ver cómo ésta puede coadyuvar a la resolución, al plantar cara, digámoslo así, a los grandes retos de la vida contemporánea, a todos los niveles, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. Pues es un objetivo ambicioso, pero que pienso que podemos lograr con el trabajo conjunto. Muy bien. Dos bloques temáticos se desprenden del nombre mismo de nuestra asignatura: fe religiosa y mundo actual. En color rojo está el primer bloque, fe religiosa. En color verde, el segundo bloque, mundo actual. La conjunción y nos permite entender que hay una relación entre ambos. No son fe religiosa, mundo actual. No, es la relación que puede haber entre la fe religiosa y el mundo actual. Cómo interactúan ambas realidades. Esa es la intencionalidad de este nombre de la asignatura. Muy bien. Primero que nada, entonces en rojo van a aparecer ante ustedes los diferentes temas y subtemas que iremos analizando en el primer bloque, fe religiosa. Primero, lo que vamos a hacer es encuadrar nuestra asignatura con la asignatura fe desarrollo espiritual. Y todos ustedes cursaron
en quinto semestre. ¿Por qué es importante encuadrar con esta asignatura? Porque los conocimientos que se adquirieron en esa asignatura, en Fe y Desarrollo Espiritual, son piedra fundamental para comprender la fe religiosa. Y entonces haremos un repaso. Desde luego, no desarrollaremos a profundidad los temas, porque se supone que ustedes ya los analizaron en el quinto semestre. Pero veremos someramente, recordaremos esos conceptos para refrescar la memoria, ¿no? Y entonces, primero que nada, veremos cuál es la diferencia entre fe y creencia. Hay una diferencia sustancial. A pesar de los malos entendidos que existen con la palabra fe o con el concepto de fe, que muchas veces se identifica con la palabra o el concepto de creencia, pero hay una diferencia sustancial que tiene mucho que ver con la perspectiva que nosotros asumimos en nuestra asignatura. Después nos haremos la pregunta, bueno, ok, hay una diferencia entre fe y creencia, pero ¿cómo podemos definir la fe? Y entonces abordaremos los diferentes tipos de fe que son inherentes al ser humano. La fe natural, la fe psíquica, vistas desde la perspectiva de la fe como confianza, como relación interpersonal, la fe como una potencia inherente, propia, antropológica, que le es constitutiva al ser humano. No es que la fe sea algo optativo, algo accidental, que si se quiere se asume y si no, no. La fe forma parte del ser humano, es una dimensión del ser humano. Vista como confianza, como capacidad, como potencia para lograr un tipo específico de relación, la relación interpersonal, que es el único tipo de relación que permite el desarrollo humano. Hay otros tipos de relaciones humanas que son pragmáticos, prácticos, pero aquí estamos hablando de desarrollo humano. Bueno, la relación interpersonal es el único tipo de relación que le permite al ser humano escalar en los diversos grados del desarrollo humano, ¿no? Pero para poder entablar una relación interpersonal, una relación significativa, es necesario desarrollar y fortalecer la fe natural y la fe psíquica, es decir, la confianza en los demás y la confianza en nosotros mismos. Son capacidades que hay que desarrollar. Entonces hablaremos un poquito de ello más adelante. Luego, una vez que hayamos ya hecho esta contextualización, hayamos refrescado los conocimientos acerca de lo que es la fe, lo que es la relación interpersonal, hablaremos de el hecho religioso en sí, es decir, lo que da origen a la fe religiosa. El hecho religioso es anterior a la fe religiosa, le antecede. El hecho religioso es, sin duda, el encuentro entre el misterio y el hombre. A eso llamamos hecho religioso, es decir, la manifestación en el mundo, las consecuencias visibles de la relación que se da en la subjetividad del sujeto con el misterio. Cuando hay este encuentro entre el misterio, entre el ser trascendente, algunos le llaman Dios, aquí le llamaremos misterio, el ser trascendente, el ser por antonomasia, el único ser absoluto, a diferenciación de los seres contingentes. Es decir, estamos hablando de un ser que está más allá de las coordenadas del espacio y del tiempo, que no tiene comprobación científica, pero que su realidad se manifiesta en el encuentro con el sujeto religioso y en las diversas manifestaciones históricas que va teniendo la conducta de ese sujeto. Pues hablaremos de esto, del hecho religioso, que da origen a la fe religiosa, a la relación con el misterio.
Después hablaremos de lo que es el misterio. ¿Cuáles son sus características? Las características objetivas de ese misterio, tal y como las descubre el sujeto religioso. No son características objetivas en el sentido de que podemos hablar de las características de una mesa o de una silla, ¿no? Que ponemos tomamos una parte de la materia de la silla o de la mesa o qué sé yo, y la ponemos bajo el microscopio y analizamos sus moléculas y lo vemos y lo olemos y lo medimos y lo pesamos. Y de ahí obtenemos características objetivas. No estoy hablando de estas características objetivas, sino de aquellas que descubre el sujeto religioso en el encuentro con el misterio. Y esas características suscitan ciertas actitudes en el sujeto religioso, ¿no? Que asume ciertas actitudes ante lo que va descubriendo del misterio. Y esto es lo que impacta al mundo, a la sociedad. Primero a sí mismo le ocasiona una transformación y después esto tiene un impacto también en la sociedad. Y entonces podremos dar el siguiente paso y preguntarnos sobre la fe religiosa. ¿La fe religiosa es verdadera o la fe religiosa es falsa? Me refiero a la fe religiosa que ostenta el sujeto, ¿no? Es decir, cómo vive su encuentro con el misterio. A eso llamamos fe religiosa. La adhesión que presta a ese misterio con el que se relaciona. Y entonces aquí, desde luego, no hablaremos, no nos atreveremos a hacer un juicio de valor sobre la realidad o no realidad del misterio con el que se relaciona el hombre, sino que valoraremos su fe religiosa, es decir, el impacto que esa relación tiene en el mundo y en él. De acuerdo a eso que es visible, a las consecuencias que esto trae en la vida del sujeto y en la sociedad en la que está inmerso, haremos un juicio de valor sobre eso. ¿Es una fe religiosa verdadera o es una fe religiosa falsa? Analizaremos este aspecto. Muy bien. Y después pasaremos al siguiente bloque temático, que es el mundo actual, con sus retos, con sus dinamismos, con sus problemáticas, pero también con su belleza, también con lo que tiene que ofrecer al hombre, ¿no? El sujeto religioso vive inmerso en un contexto, en un mundo que le es contemporáneo, que le es actual y ante el cual tiene que plantar cara, tiene que dar respuesta a ese mundo. Y entonces lo primero que haremos será analizar las ideologías del mundo contemporáneo, la cosmovisión de nuestra sociedad, es decir, cómo el hombre contemporáneo, la sociedad contemporánea, se entiende a sí misma y entiende a los sujetos que la componen. Nuestra sociedad está estructurada sobre ideologías. Tendremos que hablar de lo que es una ideología, ¿verdad? Para poder entender estas ideologías que conforman, que dan el perfil del hombre contemporáneo. El individualismo, en primer lugar, después el hedonismo, el consumismo y el relativismo. Analizaremos estas 4 ideologías que son las que prevalecen en la cosmovisión, en la manera de entender el mundo y de entenderse a sí mismo del hombre contemporáneo. Después analizaremos un tema fundamental. ¿Es posible el diálogo entre la fe y la razón, o entre la fe y la ciencia, o entre la fe y la realidad visible? ¿Es posible? ¿O es acaso la fe una realidad antinómica, opuesta? Algunos piensan, o se es un hombre de fe o se es un hombre de razón, pero no se puede ser ambas cosas. Analizaremos esta postura, veremos si tiene un fundamento o es posible vislumbrar la posibilidad de un diálogo fecundo y positivo entre la fe y la razón.
Después analizaremos las propuestas de dos grandes tradiciones religiosas. No tenemos tiempo para más. Son las religiones mayoritarias, digámoslo así, por eso las hemos elegido. Son las que han quizá marcado mucho más al mundo contemporáneo, tanto al occidental como al oriental. Y esas dos tradiciones religiosas son el cristianismo y el budismo. Sobre todo nos fijaremos en las propuestas que hacen a nivel ético. Es decir, cómo el encuentro con el misterio enmarcado en estas tradiciones puede aportar elementos para el diálogo fecundo con el mundo contemporáneo, ¿no? Cristianismo y budismo. Y finalmente terminaremos el semestre, terminarán ustedes el semestre elaborando un proyecto de impacto social con base en los elementos que se hayan analizado de la fe religiosa, ¿no? Es decir, tomando en consideración los retos del mundo contemporáneo y los elementos de la fe religiosa que pueden coadyuvar a plantar cara ante estos retos. Ya hablaremos de esto con más detalle, inclusive hay un taller, la segunda evaluación, es un tallercito en el que ustedes van a aprender a elaborar este proyecto y después ya lo detallarán y lo entregarán como evaluación final. Muy bien, pues este es el desarrollo del tema, hasta aquí llegamos. Pues a trabajar en Moodle. Hagan caso a la indicación que les hice al inicio del video para que puedan presentar en tiempo y forma su actividad del día de hoy. Recuerden que yo estaré allí presente en la plataforma de Microsoft Teams para resolver en tiempo real cualquier dificultad que se les pueda presentar o cualquier duda que tengan. ¿Ok? Muy bien. Pues a trabajar, estamos en contacto. Chao.